Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariano del Castillo Y yo soy Juan Carlos Torres. y esto es el 107%. Y en el video del día de hoy, pues les vamos a platicar un poquito de esta situación que está sucediendo últimamente, que es bastante polémica, ¿no? Y que ha llamado muchísimo la atención, que justamente es el tema de qué es lo que está pasando en Red Bull en este 2025. Sí, así es, hemos visto, pues bueno, que desde hace ya varios meses atrás se ha hablado mucho de este equipo Fórmula Uno desde la salida de Checo Pérez del Red Bull y últimamente, bueno, estos últimos días, pues que bajaron a Liam Lawson de Red Bull para subir a Yuki Tsunoda. Entonces, pues hemos visto que ha habido muchísimos cambios y obviamente junto con estos cambios muchísimas polémicas y muchas teorías, etcétera. Pero realmente pues hemos intentado buscar de dónde viene todo esto y pues vamos a platicarles un poco de lo que estuvo pasando desde 2022 prácticamente hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que este tema nos hemos distraído mucho con el tema de que el Red Bull es un coche muy difícil de manejar y que está hecho muy al estilo de Max Verstappen, que tiene un frente muy reactivo y eso hace que la parte de atrás se suelte en la entrada de las curvas y sea difícil de llevar al límite. Que si bien es cierto, yo creo que la razón de la situación en la que se encuentra Red Bull en este momento viene desde muy atrás. Yo pensaría que empezaron a ver algún tipo de disputas internas desde que murió Dieter Mateschitz, ¿no? Que es uno de los fundadores de la marca. Él fallece en el año 2022, en el mes de octubre. En el 2023 es cuando Red Bull tiene ese año súper dominante. Pero empezando el 24 es cuando se empiezan a ver todas estas fracturas. Y todo empieza con esta polémica famosísima del principio de temporada del año pasado, que fue el tema de Christian Horner, ¿no? Que fue ahí acusado por eh, una empleada de Red Bull y pues obviamente empiezan ahí a desatarse todas las teorías y empieza a plantearse la idea de que Horner iba a salir del equipo y Jos Verstappen empieza a meter muchísima presión diciendo eh, que iba a deshacer el equipo y que todo esto iba a llevar a un mal final, ¿no? Sí, no, y además, sí, con esta polémica, pues obviamente mete muchísima presión y tanto al equipo como a los medios y empiezan a especular muchísimas cosas. Entonces, pues de aquí, desde ese punto se empezaba a ver que pues había ciertas fricciones entre Jos Verstappen y Helmut Marko y Christian Horner, etcétera. Entonces, pues no, desde ahí eh, se empezaron a tomar como decisiones un poco apresuradas y pues fue lo que llevó a, pues todo este desastre, ¿no? Que ha sido Red Bull en los últimos meses. Sí, y yo creo que, bueno, también ahí obviamente no es la raíz de todo, pero el tema de el cambio radical del diseño que hubo para el RB20, después de tener un coche tan dominante en el 2023 con el RB19, Adrian Newey decide cambiar radicalmente el concepto del coche y bueno, lo vimos en las pruebas de pretemporada con esas tomas de aire laterales que tenía el Red Bull para minimizar el efecto aerodinámico, para que el coche fuera lo más eficiente aerodinámicamente posible, las tomas de aire de refrigeración que estaban al lado de la cabeza del piloto y ese como canal que había en la parte de atrás, ¿no? En la cobertura del motor. Y Adrian Newey mencionó en algún momento que hizo ese cambio tan radical para que todos los rivales, para evitar que todos los rivales les copiaran y los alcanzaran, ¿no? En ese 2024, que al final, pues obviamente le salió contraproducente porque se dieron cuenta de que esa base que ellos habían construido para el 2023, primero, pues era completamente nueva, ¿no? Entonces, toda la correlación que tú podías hacer con la información que había de 2022 y 2023, pues ya no servía porque estabas hablando de un coche totalmente diferente. Y es cuando entonces Red Bull se empieza a perder y ya no saben qué es lo que sí le funciona al coche y qué es lo que no le funciona al coche. Entonces empiezan a hacer, obviamente arrancan el año muy bien, pero a partir de Miami, que fue cuando ganó Norris su primera carrera, empieza a haber estas fracturas en Red Bull que ya no saben más o menos qué es lo que va a hacer el coche y en qué dirección tienen que moverse. Y es cuando se empieza a ver, pues, todo lo que estaba pasando detrás de cámaras, ¿no? Sí, no, y además de esto, pues recordamos que hubo algo muy importante que fue la partida de Adrian Newey y de Jonathan Whitley. Recordamos que Adrian Newey bueno, es el genio de la aerodinámica que estuvo literalmente haciendo los coches de Red Bull para que ganaran. Y pues bueno, fue una pérdida que pues obviamente Red Bull
ha sentido y seguirá sintiendo en los próximos años, porque pues sí es una mente maestra de verdad de la aerodinámica. Y Jonathan Whitley era el director deportivo del equipo y pasó a ser, bueno, también partió prácticamente al mismo tiempo que se fue Adrian Newey. Entonces, pues obviamente toda esta nueva estructura pues les afecta para ver a quién ponían y cómo reemplazaban a estos dos personajes importantes. Entonces, pues desde ahí también, obviamente, cuando tienes una partida de un personaje importante en cualquier equipo, cualquier empresa, pues obviamente es difícil reemplazarlo y pues obviamente reorganizar esta estructura para que si el equipo siga funcionando como lo había hecho, ¿no? Claro, y al final, aunque esas partidas no fueron inmediatas, o sea, no sucedieron, no fueron efectivas al momento que se anunciaron, recordemos que Jonathan Whitley apenas va a entrar a su puesto de director de equipo en Sauber a mediados de abril. Obviamente, el saber eso ya empieza a haber algún tipo de pues ya no es lo mismo, ¿no? El ambiente laboral dentro de Red Bull y obviamente se comparte, eso es lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Que se empieza a compartir menos información y el trabajo empieza a ser un poquito diferente, ¿no? Entonces, obviamente, todas esas fracturas internas en Red Bull hoy están saliendo a la luz y ya estamos viendo un coche que no está pudiendo, no es un coche que esté para podios, que Max Verstappen lo lleve ahí es otra cosa, pero no es un coche que esté ahí. Eh, y esto pues obviamente nos lleva al tema de los pilotos, ¿no? Que bueno, pues como todos sabemos, el año pasado fue una terrible mitad de la mitad al final de la temporada para Checo Pérez, que al final acabó perdiendo su asiento y es reemplazado por Liam Lawson. Bueno, recordemos que Liam Lawson es el piloto con menos experiencia en la Fórmula 1 en subir a Red Bull, que tenía solamente 11 carreras. Entonces... Obviamente ahí ya hay muchísima presión desde antes de que estés arriba, pero yo creo que esto se pudo haber evitado, ¿no? Desde finales del 2023, bueno, recordamos que en ese año también hubo bastantes cambios en Red Bull, no en el equipo principal, pero sí en el equipo secundario, en AlphaTauri, que debutó Nick de Vries, no tuvo buen rendimiento, lo bajaron, subieron a Richardo, se lastimó en Sandboard y subieron a Liam Lawson algunas carreras en lo que Richardo se recuperaba y la verdad es que hizo muy, muy buen trabajo, ¿no? Pero esa decisión de renovar a Richardo para el 2024, ¿cómo nos afecta y cómo nos mueve el panorama, JC? Pues sí, aparte de esto, pues bueno, vimos que el equipo cambia la estructura, deja de ser AlphaTauri y se vuelve Visa Cash App Racing Bulls. Y obviamente, pues esta elección de renovar a Richardo también afecta en el equipo principal. Sí, vimos que en 2023 Liam Lawson realmente hizo un trabajo muy decente para ser uno de los pilotos menos experimentados. Entonces, pues aquí es donde te preguntas, si ya viste que Liam Lawson está rindiendo, ¿por qué, por qué renuevas a Richardo en un momento de su carrera donde ya no estaba entregando los resultados que el equipo quería? Que ya estaba perdido prácticamente en su carrera. Entonces, bueno, desde aquí, obviamente tener un piloto que ya no está rindiendo como querrías y teniendo la opción de un piloto más joven que se está desarrollando dentro del equipo y lo estás preparando para subir al equipo principal, pues bueno, aquí es también una decisión muy, muy extraña que pues tiene mucho que ver con toda esta falta de rendimiento del equipo. Y bueno, también recordamos que Liam Lawson, siendo el piloto menos experimentado en debutar para Red Bull con solamente 11 carreras, pues realmente para este año, por ejemplo, ya, bueno, su debut en Red Bull fue muy apresurado también, porque de entrada debutó en dos pistas que él no conocía, siendo Melbourne en Albert Park y China, ¿no? Entonces, son pistas que jamás había corrido, probablemente las corrió en el simulador, etcétera, pero no es lo mismo ya correr una pista en el simulador a en la vida real con un coche totalmente nuevo, ¿no? Entonces, pues esta decisión de bajar un piloto después de dos carreras nada más. Literalmente estuvo 11 días en Red Bull. Pues no sé, siento que es una decisión demasiado apresurada. Y bueno, ahora tenemos la siguiente carrera en Japón, que pues nos conlleva mucha presión para Honda, ¿no? Sí, y ahí yo creo que obviamente no puedes juzgar a un piloto en sus primeras dos carreras y esto me lleva de regreso al 2024, que es, ¿para qué renuevas a Richardo? Si Richardo nunca fue un líder contundente, o sea, nunca se pudo probar en AlphaTauri como ese reemplazo posible para Checo Pérez, la edad de Richardo ya no era una edad tan favorable para tener un futuro tan largo en Fórmula 1 y tienes a un novato que potencialmente puede hacer un buen trabajo.
¿por qué no lo subes en 2024? Lo evalúas en una temporada completa con Yuki Tsunoda y ya te encuentras en un escenario más fácil de decidir, ¿no? Que también eso fue mucha polémica. Oye, ¿por qué subes a Lawson si tiene 11 carreras y su Noda lleva 3 años en el equipo y ha hecho las cosas bastante bien, ¿no? Y eso también nos lleva a la situación en la que estamos ahorita, porque Honda sabemos que financia, además de ser el proveedor de motores de Red Bull, pone dinero para que su Noda esté arriba. Entonces, tienes un muy mal comienzo con Liam Lawson que califica 18 en Australia y luego califica 20 en China. Y la siguiente carrera que sigue es Japón. Y es el último año de Red Bull con Honda. Y tienes a su Noda que ha estado haciendo bien las cosas. Entonces pone presión extra para cambiar ya a Liam Lawson, ¿no? Que obviamente pues eso no le ayuda mucho. Pero esto viene derivado también de la decisión que tomó Red Bull, ¿no? De vamos a subir a su Noda, a Lawson en vez de su Noda porque no tuvimos el tiempo completo de una temporada para evaluar quién era realmente mejor y solamente creemos que Lawson lo va a hacer mejor y pues ya vimos el resultado y no fue ese, ¿no? Entonces, definitivamente muy interesante lo que está pasando en Red Bull en este momento. Eh, Obviamente también si nos vamos a este escenario de evaluar a Liam Lawson, se hubieran podido ahorrar muchísimo dinero en vez de renovar a Checo Pérez a mitad de 2024 y después tener que rescindir su contrato, hubieran podido hacer una evaluación muchísimo más certera, ¿no? Y tomar una decisión más favorable para ellos. Pero sí, definitivamente es muy interesante. Vamos a ver qué tal le va a su Noda. Se sabe que el Red Bull es un coche muy diferente de manejar y de ser rápido comparado con el Alfa Tauri y con todos los demás coches. Y no por ser un coche con un poquito más de desarrollo que el Alfa Tauri, significa que vas a ser rápido nada más porque sí, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer diferentes en el manejo y también Red Bull tiene una ventana de rendimiento mucho más pequeña que los demás equipos. Es decir, le puedes sacar el máximo al coche en una sola oportunidad o en dos oportunidades máximo y no te permite tener tantos errores, ¿no? Entonces, obviamente, es un momento importante, ¿no? Para Red Bull, para Yuki Tsunoda y para todo lo que viene en el futuro, porque recordemos que en 2026 cambian las reglas. Ya no va a estar Adrian Newey, ya no van a tener a Honda, van a tener su propia unidad de potencia junto con Ford. Y tienen a muy buenos candidatos en la fila, ¿no? Está Arvid Lindblad en la Fórmula 2, que ha probado ser un muy interesante candidato. Vamos a ver cómo le va este año. Y también Pepe Martí, que está en Fórmula 2. Pero bueno, definitivamente muy interesante lo que se viene y también para el futuro de Verstappen, ¿no? Sí, así es. Hablando justamente de Verstappen, pues se le ha preguntado muchas veces de cuánto cree que le queda de carrera y pues ha dicho abiertamente que pues no cree que mucho, que cree que le falta menos de lo que lleva. Entonces, pues veremos también justamente eventualmente en un futuro con la salida de Verstappen, pues qué pueda ser del equipo Red Bull, basándonos ahorita en que Verstappen es la pieza clave del equipo y que todo lo hacen para que Verstappen gane y sea más rápido y por eso usan a un segundo piloto de prueba para probar todo lo que necesitan hacer y si funciona, ponerse al coche Verstappen y ser todavía más rápido, y si no, pues descartarlo, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante. Y justamente también ha habido muchos comentarios de, bueno, ahora que Yuki se sube a Red Bull, pues no creemos que la vaya a ir también justamente por esta diferencia del coche, que es un coche más complicado. Y pues hay gente que cree que le hubiera ido mejor el resto de la temporada en Racing Bulls. Incluso a Liam Lawson dice que le va a ir mejor en Racing Bulls que a Yuki Tsunoda en Red Bull. No lo sabemos, dependerá de lo que pase en las siguientes carreras y cómo se adapte cada piloto al coche, pero pues definitivamente va a ser una buena temporada, va a ser interesante. Y también en la posición que está Yuki Tsunoda, si te ofrecen un contrato para manejar en Red Bull, pues obviamente la tomas, ¿no? Aún así, considerando que pues, Red Bull ahorita no está en su mejor momento para ser tú el piloto 2 pues si se te presenta una oportunidad de esas, la tomas, ¿no? Entonces, pues creo que Yuki Tsunoda hizo bien en tomar esta oportunidad y pues esperemos que sea lo mejor para él también. Claro, y yo creo que ahí más bien lo que tiene que cambiar un poco es la gestión de Red Bull de un fin de semana, porque como sabemos, cambiaron el diseño radicalmente del coche, entonces están un poco perdidos con el desarrollo y con los cambios que le hacen al coche que no saben qué es lo que va a generar. Entonces se ha visto que usan al piloto 2 como de prueba, ¿no? A ver, vamos a probar esto en las prácticas para ver qué es lo que le va a funcionar a Verstappen y ya que el piloto 2 tiene el setup
ideal para el fin de semana, ya queda muy poco tiempo para sacarle ese jugo extra al coche, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no pase eso con Tsunoda. Obviamente también hemos visto que ha mejorado bastante con el tema de manejar la presión, pero hay que recordar un factor muy importante, que él es ya el líder del equipo Racing Bulls y lo ha sido por los últimos 2, 3 años. Y llegar a correr a Red Bull es totalmente diferente y estás hablando del piloto, del uno de los pilotos más dominantes de la historia, con un equipo que está totalmente alrededor de él. Entonces, ese tema de la presión también va a ser muy importante, muy interesante ver cómo lo maneja Yuki Tsunoda. Eh, y pues nada, definitivamente nos espera una temporada con muchas sorpresas bueno, creo que va a ser bastante buena. Y yo creo que lo que sí podemos tener por seguro es que, al menos yo pienso que a Liam Lawson sí le va a ir un poco mejor en Racing Bulls. Uno, porque ya conoce las pistas que se van a correr, la gran mayoría de las pistas que se van a correr próximamente. Y dos, pues porque ya está un poco más acostumbrado a manejar ese coche y ya no hay tanta presión encima de él de rendir y que si no rindes esta carrera y si no rindes en 2 carreras te vamos a sacar, ¿no? Que yo creo que eso es un punto positivo para él. Obviamente ha habido mucha plática negativa con él por toda eh, pues la polémica que hubo con Checo el año pasado, pero yo creo que no hay que olvidarnos de que al final es un piloto que trabajó muy fuerte para estar ahí y no cualquiera está ahí, ¿no? Es uno de los 20 que están ahí. Eh, entonces, bueno, hay que darle una oportunidad de ver qué tal lo puede hacer y yo estoy seguro de que va a ser bastante bien. Sí, así es, pues muchas gracias por haber visto este video y bueno, nos vemos en el siguiente.